cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Jimena Díaz, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y el día de hoy vengo a hablarles de la historia de la guitarra, aquel instrumento tan útil y tan significativo en algunos géneros musicales de la actualidad, por no decir que en todos. Y para ello vamos a hacer uso de una línea del tiempo, la cual tiene 10 hitos históricos que nos ayudan a entender un poco la evolución de este instrumento. Para iniciar, vamos a los años 3000 a.C., que son los primeros laúdes de mástil largo. La historia se remonta hace aproximadamente 5000 años en la antigua Mesopotamia, lugar en el cual se encuentra Irak y Turquía en la actualidad. Allí, en relieves de piedra o figuras de arcilla, encontramos los primeros instrumentos de cuerda con mástil, los llamados laúdes de mástil largo. Esos instrumentos eran muy sencillos y muy simples. Era un palo largo unido a una caja de resonancia en madera, piel de animal o incluso caparazones de tortugas. Pero al principio era exactamente el mismo que usamos en la actualidad, que es tensar cuerdas sobre una caja para producir sonidos y generar alguna interacción social. Lo importante de este hito es aprender o entender que la guitarra no apareció de la nada, sino que fue el resultado de miles de años de experimentación y con estos principios básicos. Estos laudes primitivos son los ancestros directos de todos los instrumentos de cuerda que conocemos hoy en día. Tenemos el segundo hito, que son los siglos 9 y 13 después de Cristo, el Ud árabe y su llegada a Europa. Tenemos que aproximadamente en el año 711 los árabes invaden la península ibérica y con ellos traen sus instrumentos favoritos, en este caso el ud, el cual era un laúd de mástil corto, redondo, sin trastes, que se tocaba con una púa. Cabe declarar que lo verdaderamente importante no es solo cómo llegó este instrumento a Europa, sino lo que pasó después. Los europeos lo adaptaron, le pusieron trastes, lo adaptaron a su música y lo llamaron laúd. Pero además ese instrumento árabe se encontró con instrumentos de cuerda que ya existían en Europa y de esa mezcla de culturas e influencias surgió algo totalmente nuevo. El musicólogo Julio Ribeiro Alves, autor del texto en el cual nos estamos basando, nos habla o lo llama como una amalgama de estilos y prácticas musicales. Es decir, que no hubo un origen o un centro inicial de la guitarra, sino que fue una adaptación lenta y gradual de diferentes culturas que con el tiempo fue dando orden o dando cabalidad al instrumento en sí. Tenemos el tercer hito, el cual habla de la vihuela y Luis Milán. La llegada al Renacimiento, llegamos al Renacimiento y aquí encontramos uno de los antepasados más directos a la guitarra actual, que es la vihuela de mano. Era un instrumento elegante con 6 pares de cuerdas dobles, forma de 8 y una tapa plana, y era el instrumento de la élite de aquel momento, de la élite española e italiana. Los nobles, los cortesanos, los intelectuales tocaban la vihuela. En 1536, el compositor valenciano Luis Milán publica su primera obra llamada El Maestro, el primer libro de música en tablatura para este instrumento. Pero más allá del instrumento, del instrumento de ser el primer libro enfocado en él, Milán hace algo revolucionario para la época y es incluir escritas los tiempos en los cuales se debía tocar este instrumento, es decir, los tiempos de acordes y demás. Además, su obra fue la primera en ser transcrita para guitarra moderna, lo que nos dice que la conexión entre la vihuela y la guitarra que conocemos hoy en día es extremadamente directa. Tenemos el hito número 4. Vamos a hablar de la guitarra de 4 y 5 órdenes. Mientras que la élite tocaba la vihuela, el pueblo tenía su propio instrumento y era necesario para generar interacciones sociales y diversión entre ellos, por decirlo de alguna forma. La guitarra de 4 órdenes era más pequeña, más sencilla, más barata y más fácil de aprender y por ende más accesible. Y eso precisamente fue una gran ventaja. En 1546, Alonso de Mudarra publica los primeros solos escritos para este instrumento. Pero el momento más decisivo llega en 1596, cuando Juan Carlos Amat publica el primer método para la guitarra de 5 órdenes, es decir, con 5 pares de cuerdas. Este libro fue tan popular que se siguió imprimiendo hasta el año 1800, más de 200 años después.
Lo que nos dice este hito es algo muy importante. Mientras que los músicos cultos debatían sobre técnica, la guitarra de 4 y 5 órdenes conquistaba las calles, las tabernas y las fiestas más populares de aquella época. Esa popularidad masiva es la que garantizó la supervivencia del instrumento a lo largo del tiempo. Tenemos el hito número 5, donde vamos a hablar de la guitarra barroca y el sistema alfabeto. Entramos al periodo barroco y con él llegan una de las innovaciones más interesantes en la historia de la guitarra, que es el sistema de alfabeto. En 1606, el italiano Girolamo Montesardo publica el primer libro exclusivamente para guitarra solista e introduce este sistema. A cada acorde se le asigna una letra del alfabeto, de modo que cualquier persona pueda acompañar canciones sin necesidad de leer música o de tener una preparación musical previa. Este sistema, combinado con el estilo rasgueado, hizo que tocar guitarra fuera accesible para todo el mundo. Fue la democratización del instrumento. Tenemos el hito número 6, donde hablamos de la transición a la guitarra de 6 cuerdas. Este hito marca quizás el cambio más visible en la historia de este instrumento, ya que en 1759 el luthier Francisco Sanguino construye en Sevilla la guitarra de 6 órdenes más antigua que conocemos. Es el inicio de una transición que duraría muchas décadas. Durante este periodo ocurren varios cambios al mismo tiempo. Se pasa de órdenes dobles a cuerdas simples, se introducen cuerdas de metal en los bajos para mayor volumen y claridad y los trastes dejan de ser de tripa para volverse de metal. La guitarra abandona la tablatura para adoptar la notación musical de pentagrama, integrándose definitivamente al mundo de la música académica. Tenemos el hito número 7, donde hablamos de Fernando de Sor y la guitarra de concierto. Si hay un hombre que es importante en este hito es Fernando Sor, nacido en Barcelona en 1778 y fue aclamado en todas partes como el mejor guitarrista del mundo. El diario londinense The Morning Post lo anunció como la más celebrada celebridad intérprete de guitarra española en Europa. Pero su aporte no fue solo como intérprete, ya que en 1830 publica su Método para la guitarra española, una obra pedagógica que va mucho más allá de la técnica. En ella, Sor defiende que la guitarra no debe limitarse a acompañar canciones, sino que debe ser tratada como una orquesta en sí misma, capaz de expresar toda la riqueza de la música, es decir, la integralidad del instrumento como tal. Gracias a Sor, la guitarra fue aceptada en los teatros y salas de concierto de la burguesía europea. Sin él, es posible que el instrumento nunca hubiera salido del ámbito popular y no hubiera entrado al ámbito académico. Vamos a hablar del hito número 8, que es Antonio de Torres y el modelo definitivo. Sor fue un músico que le dio dignidad a la guitarra como tal y Antonio de Torres fue el artesano que le dio un cuerpo perfecto, por llamarlo de alguna forma. Torres, de luthier de Almeida, introduce una serie de innovaciones estructurales que transforman para siempre la construcción de este instrumento. Su aporte más importante es el sistema de varillas de abanico, conocido en inglés como fan branching. Una serie de varillas de madera colocadas en forma de abanico bajo la tapa de la guitarra que le dan resistencia sin quitarle vibración. Además amplía el tamaño del cuerpo y establece las proporciones que definen la guitarra clásica hasta el día de hoy. Vamos al hito número 9. Vamos a hablar de Andrés Segovia y la consagración académica. Cuando Andrés Segovia comenzó su carrera a principios del siglo XX, la guitarra clásica no existía en los conservatorios. Era considerada un instrumento menor, apto para las grandes salas de concierto. Segovia cambió, no apto para las grandes salas de concierto. Segovia cambió esto por completo. Durante décadas, Segovia recorrió el mundo actuando en los teatros y en las salas de concierto más prestigiosas, demostrando que la guitarra podía estar a nivel del piano o del violín. Pero además hizo algo igual de importante, ya que convenció a diferentes autores, tales como Joaquín Rodrigo, para que escribieran obras para la guitarra. El resultado fue, entre otras, el concierto de Aranjuez, que se convirtió en la obra más interpretada del siglo XX para guitarra y orquesta. Gracias a Segovia, hoy la guitarra clásica es una disciplina académica presente en los mejores conservatorios del mundo. Él solo logró en una vida lo que otros instrumentos le tomó varios siglos alcanzar. Para terminar, tenemos el hito número 10, que es de 1931 al presente.
ya que en 1931 Adolf Rickenberg introduce la primera guitarra eléctrica amplificada. 2 décadas después, Leo Fender y Gibson lanzan los primeros modelos de cuerpo sólido que se convertirían en íconos de la música popular del siglo XX. La consecuencia de esta innovación fue radical. La guitarra dejó de ser un instrumento de cámara para convertirse prácticamente en la voz del rock, del blues, del jazz y del country. Pasó de los teatros de ópera a los garajes, los bares y los estadios. Y en este camino se convirtió en el instrumento más vendido, más tocado y más influyente de la historia moderna. Si la guitarra clásica llegó a su cima con Torres y Segovia, la guitarra eléctrica la democratizó a una escala que ningún instrumento había logrado antes. Este sería más o menos el final. Espero que les haya gustado y hayan entendido un poco de la historia de la guitarra. Intenté resumir lo que más pude. Y ya como reflexión final queda que es un instrumento muy completo, muy importante en muchos géneros musicales, por no decir que todos, y espero que haya sido eso ahora. Muchas gracias.